Televisa presenta. Yo tengo un rey, yo tengo un noble, pacto feudal. Yo tengo un noble, yo tengo un siervo, pacto de vasallaje, pacto feudal, pacto de vasallaje, feudalismo medieval. Feudalismo medieval. El feudalismo es el sistema político que predominó durante los siglos centrales de la Edad Media, exactamente los siglos X y XIII, en la Europa occidental y oriental. Este sistema de producción feudal, o mejor conocido como feudalismo, se caracterizó por la descentralización del poder político, pasando la difusión del poder desde los reyes a los señores feudales. Otro énfasis es que el feudalismo era el conjunto de instituciones que se creaba tras la realización o relación establecida entre un hombre libre, vasallo, al que se le concede un bien, el feudo, por parte de otro hombre llamado señor, ante el que se encomendaba en una ceremonia oficial, el homenaje, que formalizaba la aceptación del contrato de obligaciones recíprocas. A través de dichas relaciones, el vasallo trabajaba las tierras del señor, el cual extraía el excedente productivo del hombre que trabajaba la tierra. Se producía una especie de pago, normalmente en especie, por parte del vasallo al señor feudal, como adquisición del derecho a trabajar la mencionada tierra, pues la inexistencia de monedas forzaba el uso del trueque como medio de pago. Hablemos un poco sobre la economía feudal. La economía feudal era de subsistencia, se cultivaba la cosecha suficiente por parte de los siervos y campesinos libres para mantenerse a sí mismo y a sus familias, además de pagar el diezmo a la iglesia y a la renta al señor feudal. Cabe recalcar que el único sistema de producción era la agricultura. La minería tenía un muy bajo nivel de producción. En dado caso de que un vasallo, o siervo, o noble, en dado caso, de clase baja, no se le pagara al señor feudal su derecho a trabajar la tierra de éste, en pocas palabras, la renta, una de dos, era ejecutado o se le encarcelaba. A continuación, se hablará un poco sobre los estamentos sociales del feudalismo. Estos se pueden dividir en tres órdenes. La nobleza se dedicaba principalmente a la preparación militar, por lo que empezaban a entrenarse en el manejo de armas a una temprana edad. Estos tenían privilegios y tierras. Dentro de la nobleza se podía distinguir la clase alta, duques, marqueses o condes, y clase baja, compuesta por caballeros. El clero estaba formado por la iglesia, disfrutaba de mucho poder e influencia debido a la importancia de la religión en esos entonces. Dentro del clero se podía distinguir al clero de clase alta, alto clérigo, formada por obispos y abades, y el clero de clase baja, bajo clérigo, formado por monjes y sacerdotes. Finalmente tenemos al campesinado, formado por la mayoría de la población, la cual vivía en condiciones muy duras dentro del campesinato, que se podía distinguir en estos a los campesinos libres, propietarios de tierras y con ciertos derechos y privilegios, y los siervos sometidos por el señor feudal. Hablemos un poco sobre el derecho en el feudalismo. El derecho dentro del feudalismo estaba estamentado por el señor feudal, el cual decía que todas las tierras son de su propiedad y que éstas son exclusivamente para su uso y sustento económico. Esto se le conoce como derecho de dominio. A continuación se hablará del derecho anglosajón. En el mundo existen dos grandes sistemas jurídicos, el derecho civil y el derecho sajón. El derecho civil
surge en la Francia medieval como heredero de las tradiciones jurídicas romanas y eclesiásticas, evolucionando en forma sostenida hasta ser codificado por Napoleón. El principal elemento organizativo es la ley escrita, aplicada por jueces empleados directamente por el Estado. El juez es también el principal instructor de la causa, que en teoría se decide de acuerdo a principios objetivos claramente establecidos en la ley. El derecho sajón se originó en la Inglaterra en la Edad Media. Aunque sus raíces son mucho más profundas, generalmente se considera a la Magna Carta como su documento fundacional. Desde el punto de vista jurídico, la principal innovación de la Magna Carta fue establecer el derecho de los nobles a ser juzgados por sus pares. Esto cristalizó el principio del juicio por jurados, con jueces independientes del poder real y cuyo rol se asemeja al de un árbitro. No existe la instrucción por sí. Toda la información es aportada por las partes y los juicios son orales. Las leyes son en general mucho más amplias en su aspecto que en el derecho civil, y los jueces y jurados las interpretan a la luz de precedentes similares a la causa que se está juzgando. El derecho sajón se enfoca en resolver disputas más que implementar políticas. Edward Glaser y Andrei Schleifer conjeturan que la razón de la divergencia fue la distinta relación de fuerzas políticas en Francia e Inglaterra. Para resolver esta aparente contradicción, Glaser y Schleifer se remiten a las tres funciones principales de un juicio jurídico, funciones que se conservan aún plena vigencia. 1. Adjudicar disputas. 2. Proteger a los ciudadanos de la acción arbitraria del gobierno. 3. Proteger a los jueces de la intimidación por parte de ciudadanos o grupos poderosos. El derecho sajón se esparció por el mundo de la mano de la colonización británica, mientras que el civil lo hizo con los ejércitos napoleónicos y la expansión colonial francesa, española y holandesa. En América, África, Asia y Oceanía, el sistema jurídico adoptó en un territorio dependió casi exclusivamente de la bandera de los navíos europeos que primero se acercaron a sus costas. Desde entonces, distintos países han modificado sus estructuras procesales legales con elementos tomados del sistema opuesto, en un proceso denominado convergencia jurídica. También existen tres sistemas menores: el derecho germánico, utilizado en Alemania, China y Japón; el derecho escandinavo, utilizado en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca; y el derecho socialista en Corea del Norte y Camboya. A continuación, se va a hablar sobre la crisis feudal, proceso el cual dio transición del feudalismo al capitalismo. El feudalismo entró en crisis por alguna de las siguientes circunstancias. 1. El trabajador es el siervo que ha debido someterse al señor para sobrevivir en aquella época de constantes luchas. Ya es persona aun cuando el poder del señor sobre él no se limita a su fuerza laboral, pues también lo vincula de pleno por el deber de lealtad y fidelidad. En un principio, está obligado a una prestación personal en las tierras del señor, de unos 4 días a la semana, pudiendo los demás días cultivar su propio terreno. Luego se pasa a una prestación en especie que cumple entregando una parte de los frutos obtenidos en la labor. Por fin se llega a la prestación de dinero, por lo que se obliga a pagar una renta o cantidad en metálico. 2. Los artesanos, comerciantes y siervos huidos se establecen en poblaciones, muchas de ellas francas o libres sin vinculación feudal, bien por los fueros otorgados por los reyes, bien por sus propias milicias urbanas que se enfrentan con éxito a las mesnadas señoriales. Quizá por influencia del derecho feudal, el trabajo se articula también aquí en gremios y asociaciones obligatorias del derecho público. Quien quiera trabajar en un oficio debe ingresar en el gremio correspondiente sin otra opción, y ascender en los grados de aprendiz y oficial hasta poder independizarse como maestro o empresario. Con el tiempo, los maestros imponen largos periodos de aprendizaje, duros exámenes de oficialía y de maestría y elevadas tasas por examen, cortando el paso al ascenso. Los estatutos gremiales imponen además
numerosas trabas de previos de fabricación, de números de máquinas por taller para evitar la competencia en el oficio. El sistema feudal finalmente se debilita por la baja productividad del siervo, las sequías, hambrunas, etc. En los burgos, la artesanía y el comercio se maquinizaron, merced a inventos que mejoraron considerablemente el proceso productivo. El taller se dio el paso a la manufactura libre. Al margen de las posiciones gremiales, las tareas se efectuaban en el régimen de división del trabajo, es decir, encomendada a cada trabajador solo una fase del proceso, para con él ahorro de movimientos y lograr multiplicar el resultado. El desarrollo del comercio marítimo y su repercusión en el comercio terrestre, gracias a las ferias internacionales y los descubrimientos de las Indias orientales y occidentales, amplía el mundo conocido de comercio de manera insospechada. En el siglo XII, los señores, apremiados por necesidades económicas, consideraron cartas de liberación que, aunque no las desligaba por completo al siervo de los vínculos feudales, fijaban en la renta determinadas que debían pagar y les concedían derechos civiles. Los mercaderes, propietarios, villanos de la ciudad, todos aspiraban a la libertad que les debía encomentar del dominio del señor, y desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XIII se sublevaron y lograron por fuerza su independencia que los señores les concedieron por contrato. La pequeña burguesía también se benefició, así como las personas de oficio que estaban bajo la independencia del señor, proveyendo el castillo de pan, de trajes, etc. El declive definitivo del sistema feudal en Europa se produjo entre los siglos XVI y XVII, sustituidos por las relaciones capitalistas de producción. En MP3. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy.